Vamos a esperar a que sean las 4 y voy a compartir el programa. Sí, se irá conectando poco a poco, ¿no? Si esperamos un poquitín. Hasta ahora mismo yo creo que no ha estado disponible, ¿no? Ya hay 12. Así, ahí lo veo. Bueno, pues yo creo que vamos a empezar. Son las 4. Buenas tardes a todos los que os estáis conectando para atender esta segunda parte del webinar centrado en el VRS en cardiología pediátrica. Como hicimos al principio de la estación, vamos a intentar hacer la segunda parte reflexionando sobre lo que ha pasado, lo que hemos aprendido y cómo abordamos el futuro inmediato. Tengo el placer de estar aquí con mis amigos y compañeros, todos conocéis, Fernando Centeno del Hospital Río Ortega de Valladolid, Ferran Rosés del Hospital Valdebrón y yo mismo que estaré de moderador y comentando, intentando que podamos hablar porque es un webinar abierto para reflexionar juntos. Yo creo que el volumen, comentábamos antes, de participantes va a permitir que lo hagamos de forma directa. Tenemos a Nieves de la Secretaría de Cardiología Pediátrica, que también le damos la bienvenida, que en la nueva empresa AM Conference, que sabéis que es nuestra nueva secretaria técnica, y ella os irá dando paso para que podáis intervenir. Se está grabando y intentaremos, como decimos, pues ser muy concretos en aquellos puntos que hemos planteado y sobre todo abrir la discusión para que podamos reflexionar de siguientes pasos en este ámbito tan interesante. Os voy a compartir la pantalla en un segundito para repasar el programa. Como podéis ver aquí, tenemos una presentación, que es la que estoy haciendo yo en este momento, pero como os decía, vamos a pasar rápidamente a Fernando Centeno, que nos va a hablar de aprendizajes, sobre todo centrados en lo que hemos aprendido de la epidemiología del VRS en la temporada actual. Fernando tiene unos 20 minutos y le doy el paso para que aproveche el tiempo y después hablará Ferran, después haré yo una pequeña reflexión
y intentaremos que el debate sea, pues eso, interesante y lo más extenso posible. Muchas gracias, Fernando. Dejo de compartir y te paso la pantalla. Muy bien, pues nada, muchas gracias, Constancio, y nada, es un placer poder estar aquí con todos vosotros y bueno, compartir un poco pues las enseñanzas que hemos tenido, ¿no? Daros las gracias a todos por acompañarnos en esta jornada y a AstraZeneca que siempre da soporte a este tipo de reuniones, ¿no? Vamos a ver si comparto. A ver. Vale, veis mi pantalla, ¿verdad? Vale, perfecto. Pues nada, lo que yo os quiero contar es un poco qué hemos podido aprender o qué aprendizajes, no solo los que hemos obtenido, ¿no? Sino los que vamos a tener que seguir observando respecto a la epidemiología del VRS en esta temporada. A ninguno se nos escapa, ¿no? Que el VRS tenía una epidemiología convencional, con picos estacionales muy claramente establecidos, que bueno, pues por utilizar, por ejemplo, el criterio que usaban los CDC americanos, consideraban a partir de mediados de septiembre o así, empezaba a ascender hasta alcanzar un pico estacional pues desde finales de diciembre hasta mediados de febrero y que posteriormente iba bajando pues hasta abril, mayo, ¿no? Así había sido siempre más o menos con años un poco más fuertes, años un poco más suaves la epidemiología del virus respiratorio sincitial, hasta que llegó la pandemia del COVID, ¿no? Que allí mismo también, ¿no? Los CDC nos lo dicen, vino el COVID, cambió y de repente la estación 2021 prácticamente no hubo VRS, no circuló, muchas teorías, ¿no? El tema de del nicho y la competencia entre unos virus y otros, la utilización sin duda de la mascarilla y de otras medidas de aislamiento. Y pues como os digo, ese año prácticamente no hubo en lo que era la estación 2021. Sin embargo, llegó la primavera del 2021 y en primavera un periodo excepcional en nuestro medio que previamente habíamos visto en el hemisferio sur en lo que era nuestro invierno, lo que era nuestro invierno, que coincidía con el periodo previo al verano austral, pues que había habido un pico, ¿no? De VRS. Y efectivamente no sabíamos muy bien lo que iba a pasar y aquí llegó ese pico en la primavera del 2021. Posteriormente vino la estación 2021-22, que fue ya un poco más parecida a la convencional, pero con un inicio más precoz y con un volumen más suave de casos. No solo la epidemiología convencional consideraba este pico estacional, como digo, de diciembre, enero, sino que consideraba que estábamos en pico epidémico, que estábamos en estación VRS, cuando el porcentaje de positividad en las muestras alcanzaba un 10% de las muestras. De tal manera que, bueno, pues como consensuamos también el año pasado por muchos grupos, empezábamos a utilizar la profilaxis frente a VRS con palivizumab cuando obteníamos resultados de positividad superiores al 5% durante 2 semanas consecutivas. ¿Qué pasa? Que esto nos obliga a obtener la información y es un poco lo que vamos a ver, que es lo que podemos aprender de todo lo que nos ha dejado la epidemiología, ¿no? Por empezar, quizá el sistema que más información nos facilita es el SIVIRA, ¿no? El Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda, que tiene en marcha el Instituto de Salud Carlos III. Nos ofrece una información detallada, tanto de la situación de red centinela, de hospitales y de atención primaria.
Y además empieza dándonos información sobre Europa, ¿no? Como vemos ahí perdona, este boletín, que es el último publicado, correspondiente a la última semana de enero, hace como unos 15 días, vemos que tenemos un dato de positividad de VRS por encima del en torno al 11-12%, por encima del 10% en los hospitales de forma global en Europa. Como veis en las gráficas, ¿no? El color ese marroncito claro es el que corresponde al VRS, que está empezando a bajar, que está bajando de forma global la infección respiratoria aguda, pero que todavía tiene un porcentaje de positividad importante. Si lo revisamos en vez de en los datos de hospitales, en los datos de atención primaria, vemos que el porcentaje de positividad y la repercusión en infecciones que tiene el virus respiratorio sincitial es algo inferior. Eso no solo lo vemos en los datos europeos que nos facilita Sibira, sino que cuando los trasladamos a los datos nacionales, que es lo siguiente de lo que vamos a hablar, también lo vemos, ¿no? En este mismo boletín, como digo, es la última semana del mes de enero del 2023, el porcentaje global está en torno a un 13,1 todavía de positividad en España. Quizá, si lo queremos valorar de forma global, sería el dato con el que deberíamos manejarnos, como digo, si queremos hacerlo de forma global. Viendo los datos, podemos ver todo lo que es la estación VRS. El gráfico de la derecha hace referencia a la gripe y el dato de la izquierda de la pantalla, al revés, la izquierda es gripe, el dato B, la gráfica B de la derecha de la pantalla es virus respiratorio sincital, bronquiolitis como diagnóstico, que vemos que no está bajando tanto y que se mantienen cifras todavía elevadas, a pesar de que, como comentábamos, la gripe, que es el otro gráfico, sí que está bajando, con una afectación muy importante en los niños pequeños, ¿no? Sobre todo por debajo de 4 años. La gripe está afectando fundamentalmente a niños, pero no a niños tan pequeños como nuestros pacientes con bronquiolitis. El porcentaje de positividad en atención primaria está en torno a un 7%, pero cuando metemos la muestra centinela tanto de hospitales como de atención primaria, llegamos a un porcentaje de positividad del 13% y por encima del 25% desde el inicio de la estación. Estos son los datos de los virus que están circulando. Yo creo que uno de los aprendizajes que hemos tenido con la estación epidemiológica, la situación epidemiológica y la búsqueda de información es ver qué virus están circulando. Una información que en muchos casos estaba ahí disponible y que los clínicos realmente no consultábamos de forma habitual, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí vemos en atención primaria, el VRS es en la gráfica de colorines es el rojo y vemos que, bueno, que no supone tanto y vemos nuestro porcentaje de positividad. Sin embargo, cuando vemos los hospitales, el porcentaje de positividad es claramente más alto, por encima del 15%, y el porcentaje también del VRS en los aislamientos respiratorios que se producen es claramente más importante que en atención primaria. Viendo el pico de la estación respecto a las tasas, como digo, vemos que en atención primaria hay un pico importante, aunque no tanto como el de otros años. Estamos hablando de forma global en España, aunque en el hospital, sin embargo, vemos un porcentaje muy importante de ingresos muy por encima de la estación previa. Esto podría hacernos pensar, y luego lo veremos, podría hacernos pensar que lo que ha pasado es que en primaria se detecta menos porque no ha circulado tanto como otros años y que, sin embargo, ha habido una afectación muy importante de niños pequeños, vemos ahí la edad, ¿no? Sobre todo de menores de 4 años, que ha hecho que ingresaran con más frecuencia y que es un dato que todos conocéis porque lo hemos vivido este invierno, ¿no? Con las plantas de hospitalización y las unidades de cuidados intensivos llenas de niños con bronquiolitos. Si queremos acercarnos un poco más a lo que ocurre en nuestra comunidad, en nuestro terreno más cercano, pues podemos acudir a la información que nos facilitan los distintos servicios de salud y los informes epidemiológicos
de las distintas comunidades autónomas. Por ejemplo, este es el de Madrid, en primaria están en un 13,5%, sin embargo, en los ingresos hospitalarios están en el 16%. Vemos que en atención primaria la estación esta ha circulado en Madrid bastante más que la estación previa, con lo cual pues no iría en la línea, ¿no?, de lo que estábamos comentando, que parecía intuirse por los datos de Sibira, con afectación muy importante en los menores de un año, nada que no sepamos, y con una afectación muy importante de ingresos en esta estación, muy por encima de la estación anterior, que fue la primera estación más o menos normal después del COVID. El sistema de salud, ¿no?, de Cataluña también tiene un sistema de vigilancia de infecciones. Esta es la última semana, que corresponde ya a la primera semana de febrero, con un porcentaje de positividad de prácticamente el 5% de virus respiratorio, y que, a pesar de que da un nivel de transmisión baja, nos dice que la incidencia en niños pequeños todavía es alta, ¿no?, sobre todo por debajo del año. Este sistema permite, además de consultar otras temporadas, nos permite ver distintas regiones de Cataluña, y nos da los datos también de infección respiratoria aguda, de los gérmenes, de los virus aislados, tanto de gripe, COVID, rinovirus, etcétera, en el que veis que este año la importancia relativa del VRS no ha sido tanta, pero sin embargo con una afectación muy importante en menores de un año, y con una tasa en los 7 días previos muy importante, mucho más alta que en las estaciones previas. El dato ese discontinuo son los datos estimados de lo que se esperaba, y ha sido una estación con un pico más alto, con un pico más ancho, y que de hecho en las cifras actuales están incluso todavía por encima de los datos esperados para una estación, digamos, convencional. Y bueno, son los datos un poco parecidos con la tasa de bronquiolitis comparadas con otros años, en los que, a pesar de que, como veíamos antes, parecía que no estaba circulando demasiado, pues el porcentaje de la tasa de bronquiolitis ha sido muy alta y el nivel de ingresos muy, muy altos. Como os digo, prácticamente la mayoría de las comunidades ofrecen información, ¿no? Por ejemplo, Galicia ofrece semanalmente también el porcentaje de positividad, puesto que, como hablábamos, era el criterio que estamos utilizando para considerar estación VRS, con un porcentaje de positividad por debajo del 10, que es lo que considerábamos convencionalmente, siguiendo el criterio de los CDC americanos, ¿no? Y como veis, por ejemplo, este es el último dato de Galicia también, referente a la semana pasada, en el que los datos de positividad han bajado. Navarra ofrece con los datos concretos en cada una de las semanas, con pacientes ingresados y casos por cada una de las infecciones respiratorias, y el Centro Nacional de la Gripe de aquí de Valladolid pues nos facilita también los datos con una información, con un boletín semanal, el referente a la última semana que está publicado, que es la primera semana de febrero, la que acabó el domingo pasado, con un porcentaje de positividad del 4%, un descenso de VRS, aunque, como veis en las muestras y en los colores, el VRS es esa franja verde que durante los meses finales del 2022 ocupaba la gran mayoría de las infecciones respiratorias, y que, a pesar de que ha bajado, todavía supone prácticamente el 50% de los aislamientos, que son globales entre Red Centinela, atención primaria y atención hospitalaria. Con lo cual, lo que tenemos que hacer es ver la epidemiología, ver lo que está circulando y con eso tomar decisiones un poco consensuadas, ¿no? ¿Para qué? Pues, por ejemplo, en estos momentos, para decidir cuándo suspendemos la profilaxis, cuándo podemos considerar que la estación está empezando a declinar y que el pico VRS ya ha pasado. Como estamos viendo, el virus circula, y todavía lo estamos teniendo,
los datos globales nacionales están en torno a un 13%, estaríamos con el criterio de los CDC todavía por encima de ese 10% que nos dice, pero en distintas comunidades a lo mejor no lo estamos. Eso puede hacer pensar, y es una cosa abierta al debate, ¿no? Si cada comunidad tiene que adoptar sus propias decisiones en base a la epidemiología propia. Pero otra de las cuestiones que también tenemos que plantearnos es que, como hablábamos tradicionalmente, por debajo del 10% considerábamos que ya estaba desapareciendo o estaba cediendo la estación VRS, porque fuera del pico estacional, cuando empezaba a bajar la estación, se producía un pico hasta la práctica desaparición del VRS en la circulación de virus. Y así era como lo veíamos tradicionalmente, ¿no? En la mayoría de las estaciones veis que en el periodo entre unos picos y otros prácticamente no había. Pero después del pico de la estación 2020, que no hubo prácticamente VRS, tuvimos la estación del año pasado y hemos visto, este es un dato de un trabajo, un preprint que lo evalúa en Estados Unidos, donde vemos que entre unos picos y otros el VRS sigue circulando bastante. Eso no sabemos si antes ocurría y nosotros no lo buscábamos y ahora sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, sabemos que ahora de forma sistemática estábamos realizando virus respiratorios a los pacientes que ingresaban, ¿no? A veces aunque fueran por otras causas, con lo cual digamos que se ha facilitado un poco la detección de virus respiratorios fuera del pico estacional y a lo mejor esos virus han estado siempre ahí. Los CDC europeos también han publicado la información de la epidemiología. Como veis, las ondas han sido tradicionales, el parón producido por el VRS y ha sido en todos los sitios de forma similar, pero también se ha documentado ese aumento de circulación del virus respiratorio entre los picos tradicionales de estación VRS. Y quizá esto nos tenga que hacer pensar y ver si nuestras decisiones deben ser las mismas que hemos tomado cuando la epidemiología era la convencional. Así que nada, yo la conclusión a la que he llegado es que lo que tenemos que hacer es mirar con recelo, estar muy atento a lo que ocurre a nuestro alrededor y ver, ver los datos que tenemos para tomar las decisiones más adecuadas. Pues muy bien, muchas gracias, Fernando. La verdad que enhorabuena por el detalle y por lo, pues, insisto, por los datos que nos has puesto en frente. La verdad es que hemos tenido la suerte de tener más datos. Yo creo que también de tener más concienciación sobre el VRS asociado a todo lo que ha pasado con las infecciones respiratorias. Y es en lo que al final de las exposiciones entraremos, a ver si con esos datos qué decisiones tomamos. Pasamos a que nos cuente Ferran otro de las partes que nos parece muy importante a la hora de tomar datos, que es la importancia de los registros y que nos cuente cuál es su propuesta para lo mismo, para poder tener datos y para poder tomar decisiones. Cuando quieras, Ferran. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias a todos. Muy buenas tardes. Voy a pasar a compartir la pantalla, espero que podáis ver. Si no lo veis bien, yo creo que sí. Creo que lo estáis viendo, ¿verdad? Sí, creo que sí. Pues mi papel es un poco un papel de poner sobre la mesa un factor relevante que tiene que ver con la toma de decisiones basadas en tiempo real, gracias a Dios, con las nuevas implementaciones del seguimiento de las infecciones respiratorias agudas que han establecido todas las comunidades autónomas, no solo en España, sino que también lo tenemos en Europa, tal y como ha comentado Fernando, nos permite hacer cosas muy útiles. Y os iba a explicar. Hicimos un webinar similar con estos en octubre, donde ya hablamos de la importancia de estas cosas, ¿no? de vigilancia epidemiológica a tiempo real, cómo nos va a servir para aprender, cómo nos va a servir para programar las cosas de cara a la existencia de estos pacientes, ¿no? Ya vimos que era importante establecer la coexistencia
pero me refiero a que vamos a ver un poco qué ha pasado, porque esto es real. Esto es lo que hicimos cuando nos vimos hace solo 3 meses, ¿vale? Sabéis que tenemos un sistema de vigilancia epidemiológica catalán específico, que semanalmente se actualizan los datos de las infecciones respiratorias, y esta es la evolución que hemos tenido a día de hoy, ¿vale? Esta es la evolución que hemos tenido. Fijaros que estos gráficos te permiten poder seleccionar cosas, ¿eh? Y esto es útil específicamente para poder analizar cosas en un webinar como este, ¿eh? A día de hoy acabamos de pasar por esta curva, ¿eh? Esta curva de incidencia que hemos tenido, donde la máxima pico de incidencia fue a mediados de diciembre. Parece que volvemos a tener otro segundo pico, ¿vale? Y que además este pico tiene una incidencia acumulada a día de hoy que va en ascenso con la misma curva que tuvimos a mediados de noviembre, ¿vale? Pero ahora mismo no estamos haciendo nada en relación a este incremento. Ya os contaré por qué digo esto, ¿vale? La ventaja de este sistema de seguimiento es que te permite comparar lo que te está pasando a tiempo real con lo que pasó el año pasado, ¿vale? Estas curvas que salen, que os ha enseñado Fernando, explican tu incidencia, y esto es lo que teníamos el 10 de octubre. ¿Eh? Esta es la foto que hice de la presentación desde octubre, donde veíamos que estábamos un poco por encima de la curva que había habido el año anterior, donde en esta curva prevista está la curva estimada. Las observadas son la curva azul intensa. La azul con puntitos son las estimadas que tendremos basados en las que habíamos tenido el año anterior, con sus intervalos de confianza. Perfecto, muy bien. Pues fijaros que claramente la incidencia de lo que nos iba a pasar o cuál era nuestra curva esperada este año no se cumplió, ¿eh? Claramente tuvimos el pico más alto y antes, con un disparo en la semana del 4 de noviembre al 20 de noviembre, con picos altísimos, ¿vale? Que se avanzó todo. Por tanto, alguien piensa, ¿podríamos haber previsto esto? Pues mira, si lo estamos mirando semanalmente, ¿no? Y aún así nos costó. Y aún así nos costó. Os explico esto porque es relevante. Fijaros que este pico está muy bien cuando lo ves, pero esta misma foto que os presenté yo en noviembre de la bronquiolitis prevista en niños de 0 a 4 años, estábamos aquí en la semana 44, ¿vale? Y íbamos un poco por encima a la incidencia que habíamos tenido el año anterior. Perfecto, pero fijaros qué pico hemos tenido, ¿eh? Y esto lo íbamos viendo semana por semana, que iba a crecer mucho más de que lo nos tocaba. Y además, lo que decíamos, ha habido VRS, por supuesto, seguimos teniéndolo, pero ha habido muchos otros virus. Y aquí en Cataluña, y creo que igual en el resto de España, hemos tenido una epidemia de bronquiolitis importante este año que ha hecho que cambiásemos muchas cosas, ¿eh? ¿Cómo lo hicimos en Vallebrón este año? Pues fíjate, mal. Me explico. Lo hemos hecho bien porque hemos pasado la maroma de lo que nos ha venido, pero viendo cómo iba el pico de incidencia en mediados de noviembre del 22, tuvimos que establecer un comité de crisis, y como ya sabemos cómo se hacen, porque los hicimos en Vallebrón, se convirtió en un hospital más grande de toda Cataluña atendiendo COVID, pues sabíamos perfectamente cómo se hacía. Por tanto, desde entonces, y aún lo seguimos haciendo, hay un comité de crisis de Vallebrón de manejo de las bronquiolitis. Hemos hecho un análisis diario de la incidencia de cómo van los pacientes en la planta, en urgencias, en las UCIs. Tuvimos que hacer un plan de adecuación de incremento de camas de las UCIs, que ha sido realmente importante en el sentido de que hemos doblado las camas que teníamos en la UCI, hemos habilitado 3 espacios distintos que no teníamos para poder atender el pico de incidencia de los pacientes con bronquiolitis en el hospital, y además tuvimos que reforzar las guardias, tanto las de la planta, las plantas de hospitalización, como también las de las urgencias y las UCIs, ¿no? Así que, ¿hemos hecho bien las cosas porque hemos podido responder a esto? Sí, pero creo que pudimos responder no porque mirásemos semana a semana lo que está pasando con la epidemia, también, pero sobre todo porque hemos aprendido, digamos, con escalas importantes a cómo lo hicimos durante la pandemia de COVID, ¿no? Pero fijaros, ¿cuáles son las ventajas de los registros a tiempo real? Que yo creo que esto todo el mundo lo tiene claro, ¿eh? Sin estas vigilancias no se pueden hacer programas de inmunoprofilaxis, está claro. Cuando tenemos una tasa de 5% durante 2 semanas, empezamos a vacunar a nuestros pacientes cardiópatas. Compro, totalmente bien. Pero estos programas a tiempo real nos han permitido anticiparnos a la creación de programas de asistencia de emergencias. Nosotros doblamos nuestras camas de las UCIs. Igual, seguro que han hecho igual muchos hospitales de España. Sabíamos que íbamos a sufrir, por tanto, nos hemos podido adelantar o al menos prever y empezar a construir las cosas basados en curvas de registros a tiempo real, ¿no?
Dos, ya sabemos que hay coexistencia de virus, por tanto, que el VRS es uno de ellos, pero habrá otros. Y por tanto hay que tener en cuenta que esto va a afectar a otros pacientes, ¿vale? Pero, ¿cuáles son los inconvenientes que tenemos de los registros actuales? Que también hay. Especialmente en nuestra área de interés, que es la cardiología pediátrica, estos registros no te indican cuántos de estas infecciones VRS se producen en pacientes cardiópatas. A día de hoy, a tiempo real, no existen estos estudios, ¿no? Ni tampoco cuáles son la incidencia que tenemos en nuestros pacientes inmunodeprimidos con insuficiencia cardíaca, por ejemplo, ¿no? O no tenemos, bajo ninguna duda, indicaciones a tiempo real de cuántas son las recaídas que tienen los pacientes con taquicardias o el número de arritmias que suceden en pacientes con infección por VRS. ¿Vale? Por tanto, fijaros que tienen cosas positivas, pero no están resueltas todas las cosas que se pueden hacer con esto, ¿vale? Fijaros, no os voy a contar qué son los TIVIC. Gracias a esto sabemos lo importante que es el VRS en nuestros pacientes con cardiopatías congénitas, pero a pesar de haber estudiado de forma intensísima durante los últimos 10 años los pacientes con cardiopatías congénitas y VRS, no tenemos un registro a tiempo real de cuántos pacientes con cardiopatías congénitas se infectan. Esto lo hacemos nosotros manualmente, pero si me preguntas cuántos hay ahora mismo en Vallebron ingresada, la respuesta es no lo sé, no tengo que mirarlo, no me lo sé rapidísimo, ¿no? Lo mismo nos pasa con los pacientes más vulnerables. En los hospitales que tenemos programas de asistencia ventricular y trasplante, los pacientes inmunodeprimidos son especialmente relevantes y estos además se escapan de las edades habituales. Estos pacientes sabemos perfectamente que hay que asegurarles la inmunoprofilaxis más allá de los 2 años. Y fijaros en este artículo, también es un artículo fantástico de hace unos cuantos meses, básicamente en el que medían cuáles eran las hospitalizaciones de virus respiratorio sincitial en pacientes que se acaban de trasplantar. Y si os fijáis, estos pacientes tienen una tasa de infecciones respiratorias muy elevadas, de las cuales la más importante es la VRS, que se extiende no solo un año más allá del trasplante, sino que se extiende unos cuantos años más allá del trasplante en pacientes que no necesariamente son menores de 2 años. Por tanto, esto hay que tenerlo en cuenta y hay que poder tomar decisiones en información a tiempo real, que ahora mismo no tenemos, ¿no? Y ya no os digo de los pacientes con arritmias, esto es casi me da medio vergüenza y todo explicaros esto, porque cuando uno hace un análisis exhaustivo de la literatura explicando cuál es el riesgo y cuáles son la información o la correlación que hay entre VRS y a otros virus respiratorios, pero sobre todo VRS y arritmias, la respuesta es nos vamos a tener que ir a un Journal of Pediatrics del 94, ¿no? Donde básicamente reportaban la incidencia de 8 pacientes que tuvieron distintas arritmias auriculares complejas en coinfección con VRS. Si me preguntáis a día de hoy cuántos pacientes hemos tenido en Vall d'Hebron con infecciones respiratorias y arritmias en la temporada 2022 y 2023, pues se me cae la cara de vergüenza, pero la respuesta es a día de hoy no lo sé, ¿no? Por tanto, si os fijáis, los registros a tiempo real son muy positivos, pero nos faltan cosas, ¿no? ¿Cuál es nuestro objetivo para este año? Pues os lo presentamos porque creo que esto lo hablamos con Constancio y pensamos que hay que empezar a hacer cosas en este sentido y tenemos la intención de hacer primero un registro retrospectivo, y esto lo estamos mirando, ¿eh? En el siguiente webinar que hagamos al cerrar la temporada, este dato que os acabo de explicar os lo daré, ¿no? ¿Cuáles son la incidencia de arritmias en pacientes que han tenido infecciones por virus respiratorio sincitial en la temporada 22-23 en Vall d'Hebron? Lo sabremos. Sabremos qué porcentaje de arritmias tienen los pacientes. Y además hay que poner un prospectivo, que lo trabajaremos con Constancio y con la sociedad, para poder intentar saber un poco más de cuál es el riesgo que tienen los pacientes con VRS de arritmias. Saber cuántas tienen, ¿no? Porque una cosa es hacerlo de forma retrospectiva, donde puedes perderte información, y la otra cosa es hacerlo de forma prospectiva. Pero sobre todo me interesa poner en marcha una rama de este estudio que tiene que ver con cuáles son las recurrencias de los pacientes que tienen arritmias, no solo auriculares, sino algún tipo de arritmia, cuántas recurrencias tienen en el contexto de una infección por VRS. Porque sabemos que hay recomendaciones de que algunos de estos pacientes se pueden poner paripizumab, se puede poner profilaxis, pero no se pone ni mucho menos en todos. Y además no está perfectamente bien establecido el criterio de cuándo darle y cuándo no, ¿no? Por lo tanto, creo que aquí tenemos trabajo y espero que este año sea el año del arranque de uno de estos registros que pienso que puede ser extremadamente útil, ¿no? Hay pero, y digo peros porque esto seguro que el guante lo recoge Constancio en la siguiente charla, sabéis que vienen nuevas terapias, que son fantásticas,
¿vale? Las nuevas terapias implican la utilidad de fármacos distintos. Sabéis que hay muchísimos fármacos, pero el que viene que nos va a cambiar la vida es el nirsevimab, que nos va a permitir poder administrar las cosas de otra forma, en la que se administra de una sola dosis que va a proteger durante toda la temporada, y que esto va a ser muy positivo, ¿no? Sin ninguna duda. Pero esto tiene un pero, ¿no? Y es que sabemos, y esto lo hablamos otro día con Constancio, que hay intenciones de que esta administración no se produzca en los hospitales, no sean fármacos de dispensación ambulatoria o que estén regulados más o menos por los centros de cardiología pediátrica de referencia del país, sino que esto tiene la intención de que se administre directamente desde la atención primaria. Y esto puede ser muy positivo por la cobertura que va a generar, pero puede ser negativo por una cuestión de registros. No sabremos a quién se le ha puesto y a quién no, y por tanto nuestros pacientes, si se pone en la primaria, no sabremos a cuáles se ha puesto, ni tampoco está claro a cuáles van a ser las indicaciones. Por lo tanto, abro aquí un debate que espero poder hablar después con todos vosotros en este sentido. Por lo tanto, para concluir, espero haber sido capaz de explicaros que el tiempo real es muy útil para establecer programas de inmunoprofilaxis, también programas asistenciales de emergencia, pero claramente no son perfectos. No tenemos a un tiempo real con cosas específicas, ni con cardiopatías congénitas, ni con inmunodeficiencias importantes, ni con pacientes con arritmias. Esto es evidente, ¿no? Y hay nuevos retos que haremos con estas nuevas terapias y cómo las organizaremos, y sobre todo creo que la puesta en marcha de estos registros que tiene que ver con subáreas o subenfermedades va a ser muy útil para aprender un poco más en este sentido. Así que espero que haya sido útil y quedaré a vuestra disposición para resolver dudas. ¿De acuerdo? Muy bien, pues muchas gracias, Ferran. Yo Dejo de compartir. Perfecto. Voy a compartir mi pantalla para acabar las charlas y, como decíamos, entrar a la parte interesante, que será el debate. Para los que os habéis ido incorporando, lo vamos a abrir para hacerlo en vivo y en directo, no a través de las preguntas, y así hacerlo más ágil. Vamos fenomenal de tiempo y el objetivo fundamental es este. Yo voy a hablaros bueno, ahora qué hacemos, ¿no? Yo creo que hay una pregunta muy simple en nuestra... No sé si me estáis oyendo bien. Yo creo que sí. Hay una pregunta muy simple que es, estamos en el mes de... Estamos en el mes de febrero de 2023 y una pregunta muy simple que nos estamos haciendo todos y estamos mirando a ver qué hacen otros sobre todo, pero sobre todo a ver qué hacen nuestros colegas, y este es el objetivo fundamental, es qué hacemos en las próximas semanas o en los próximos meses. Una de las preguntas clave es, ¿seguimos haciendo profilaxis con palivizumab? Bueno, yo creo que si me tengo que mojar, y ahora espero vuestras respuestas, creo que para empezar palivizumab sigue siendo el fármaco que ha demostrado su utilidad en los pacientes cardiópatas. Entraremos al final, si queréis, a hablar de otros nuevos fármacos. A día de hoy no tenemos resultados de nuevas moléculas en el ámbito de las cardiopatías, y creo que tenemos que seguir afianzando el uso de la inmunoprofilaxis con palivizumab como lo hemos venido haciendo y como sabemos hacerlo. Para concretar, yo creo que en base a lo que ha presentado Fernando, en base a las experiencias locales, seguimos estando en un ambiente epidemiológico, y no sé cuándo habréis puesto vosotros la última dosis, pero nosotros en febrero teóricamente estamos completando la 5ª dosis de la mayor parte de los pacientes, pero seguimos teniendo un ambiente epidemiológico en el que sigue habiendo tasas por encima del 10% en la mayor parte de las comunidades autónomas de VRS. Con lo cual, mi propuesta así inicial, que insisto, abierta a la discusión, es que siguiéramos al menos protegiendo otro mes más hasta que tengamos esa evolución de este próximo mes. La segunda parte es ¿en qué grupo de pacientes con cardiopatías?
Bueno, pues yo igual, creo que tenemos un subgrupo de pacientes que son los más pequeños, los menores de 6 meses, que están en insuficiencia cardíaca, que están muchos de ellos pendientes de una cirugía y sobre todo muchos de ellos han nacido en mitad de temporada e incluso no han llegado a recibir esas 5 dosis. Creo que los pacientes que están en el posoperatorio inmediato o que se están operando en estas semanas deben seguir recibiendo, si han estado bajo circulación extracorpórea, su dosis post-cirugía cardíaca, que les asegure niveles en el próximo mes. Creo que antes ha hablado Ferran y en aquellos pacientes inmunosuprimidos, no solo en los trasplantados, sino en otros subgrupos que sabéis que en estudios previos, pues, los pacientes con alteraciones de lección 22q11, síndrome de George, inmunosuprimidos de otro tipo. Aquellos que tienen síndromes asociados, insistir en que el síndrome de Down sobre todo es un factor igual de potente y que aunque no ha tenido un ensayo clínico asociado a una cardiopatía significativa, creo que supone un riesgo plus. Y si queréis que nos mojemos un poco más, tenemos siempre la discusión de y parece incongruente, ¿no?, con lo que he dicho antes, ¿no?, de que los que los menores de 6 meses tienen mayor riesgo, es obvio por la edad, pero como hemos hablado en muchas ocasiones, aquellos pacientes que tienen indicación de segundo año y son de altísimo riesgo porque son un subgrupo muy selecto de pacientes muy complejos, siempre ponemos los ejemplos de pacientes con corazón univentricular, pacientes con atresia pulmonar, CIV, MACAS, desaturados, hipertensos pulmonares, aquellos que han ido peor, miocardiopatías dilatadas o pacientes raros con restrictivas. Bueno, pues todos estos pacientes de segundo año, que los hemos considerado de muy alto riesgo, deberían seguir en profilaxis. Yo creo que también hay que insistir en que, como siempre, hay que seguir trabajando las medidas de higiene, las medidas de distanciamiento, y eso es muy complicado en las familias que tienen muchos hermanos y que habitualmente se asocian a peores condiciones sociosanitarias, incluso me atrevería a decir que económicas, que todos no conocemos. Ese subgrupo de pacientes necesita seguir trabajando en el cuidado de esas medidas higiénicas y creo que también se beneficiarían de tener esta dosis más. La siguiente pregunta que yo me hago, y creo que vosotros también os estáis haciendo, es ¿hasta cuándo? Bueno, poner una dosis más se puede negociar con nuestras farmacias. Yo creo que tenemos datos para poderlo propiciar en este subgrupo de pacientes, insisto, que creo que son de los de más alto riesgo y que tienen sentido común y está basado en todas las experiencias que tenemos previas. Pero ¿hasta cuándo lo mantenemos? Pues el hasta cuándo también debería marcarlo la epidemiología. Esas curvas que nos ha enseñado Ferran últimamente, pues nos dejan un poco otra vez descentrados, ¿no? O sea, estamos en un periodo de bajada, pero a lo mejor hace un rebote. En otras estaciones, y llevamos muchas, a veces hay un pequeño rebote en el mes de finales de febrero, inicios de marzo. No sabemos si este rebote va a ser como siempre, va a ser un rebote exponencial, como hemos podido sugerir ahí. ¿Hasta cuándo? Bueno, pues hasta que dentro de un mes volvamos a ver los datos y saber cómo estamos. ¿Y en qué nos basaremos para continuar, parar o reactivar? Porque yo creo que esto es muy difícil romper las inercias que tenemos y sobre todo las logísticas hospitalarias, etcétera, pero tenemos que trabajar en ello. Es decir, estamos hablando de continuar un mes más, parar posiblemente si tenemos datos propicios dentro de un mes o no, pero también hay que estar preparados para reactivar, porque si tenemos un repunte en el mes de junio o en el mes de julio, como hubo en años anteriores por circunstancias que todavía no conocemos muy bien, deberíamos tener preparado palivizumab, tenerlo hablado con nuestras farmacias y tenerlo negociado como sociedad científica. Nosotros lo que podemos hacer es tutelar, dar una serie de recomendaciones, pero hay que tenerlo preparado. Es decir, y en resumen, creo que tenemos que cambiar nuestra forma de
de manejar palivizumab y de hacer la profilaxis, y tenemos que estar pendientes de la epidemiología, acompañar a aquellos pacientes de mayor riesgo y creo que esa es, bueno, si os parece y si en la discusión que por supuesto vamos a abrir ahora os parece que debe ser el planteamiento que hagamos de futuro inmediato. Yo insistir, y lo quiero dejar claro, que cuando tengamos información de otros fármacos en la aplicación en el ámbito cardiológico pediátrico, tendremos que replantearnos todo esto, pero este no es el momento. A día de hoy las indicaciones y la seguridad de que funciona palivizumab es lo que tenemos en el ámbito de las cardiopatías congénitas. Y sin más, pues dejo de compartir y abrimos los micrófonos y nos ponemos los tres ponentes. Mientras se van animando los participantes, me gustaría conocer vuestra opinión ahí sobre esta propuesta y ahora os comento también también tengo alguna duda o alguna cuestión sobre vuestras presentaciones. Ferran. Sí, hola, ¿me oís? Sí. Sí. Perfecto. Bueno, si queréis saber, yo creo que este año ha sido un año un poquito especial, ¿no? Pero que probablemente, bueno, no sabemos si vamos a volver a la epidemiología convencional o no, pero este año yo creo que hemos empezado pronto. Hemos seguido un poco, nosotros por lo menos hemos seguido el criterio de la epidemiología, ¿no? Y cuando vimos que había 2 semanas por encima del 5%, empezamos la profilaxis. Luego, casualmente, la tercera semana bajó. Justo cuando habíamos empezado, uy, lo mismo nos hemos precipitado. Y luego vino el acabose, ¿no? Con lo cual, bueno, nos sentimos todos bastante satisfechos. Pero efectivamente, como dice Constancio, ahora llegamos a febrero y muchos de nuestros pacientes tienen ya 5 dosis. El VR se está circulando, como hemos empezado pronto, estamos acabando pronto. Y no tenemos muy claro qué hacer. En los pacientes que cuentas, pues claro, a ver, el paciente que no ha completado las 5 dosis, yo creo que ahí creo que hay poca discusión. Creo que está claro que todavía debemos ponerlo, el virus está circulando y no tiene la profilaxis completa. El paciente que ya ha recibido 5, pues realmente es complicado, hay que individualizar cada paciente, pero bueno, hablabas tú de los menores de 6 años, los pacientes pendientes de cirugía, es decir, hacemos una inversión, el sistema sanitario, ¿no?, en nuestros pacientes y al final estás cuestionando si pones una dosis más o no de palivizumab, ¿no? Pues es complicado. Yo no lo he puesto porque es otro de los temas, ¿no?, que yo quería hablar solo de la epidemiología. El sistema británico, que quizá bueno, sabe más Ferran, ¿no?, que yo, pero yo creo que sí que en cierta manera, ¿no?, es bastante equivalente un poco a nuestro sistema de salud y este año creo recordar que permitía, estoy ahora mismo dando si eran 7 u 8 dosis que se podían poner en pacientes en función, evidentemente, de la situación epidemiológica, ¿no? Incluso un sistema como el americano, este año solo hablaba de 5 dosis a lo largo de 6 meses, de octubre, ¿no?, a marzo, de un total de 5 dosis, pero sin embargo el año pasado permitió también, creo recordar que los americanos el año pasado permitieron hasta 8 y los británicos este año hasta 7. Entonces, pues no sé, es una reflexión muy clara. Yo creo que hay que seleccionar, ¿no?, los pacientes a los que poner más de 5 dosis, con una situación además especial, y es que en ficha técnica de producto solo indican 5 dosis, ¿eh? Es algo a tener en cuenta, sobre todo en el momento en que pueda haber algún problema o en la gestión, ¿no?, con los servicios de farmacia. Ferran. Sí, en Inglaterra, perdón, solo en Inglaterra tenés esta dificultad de que se está cambiando la epidemiología como nosotros, ¿no?
Por tanto, aquí ellos sí que permiten esto, pero también hay que entender el país en donde están, ¿eh? Centros muy vinculados, concentrados, con instituciones muy grandes que acumulan muchísimos pacientes. Son 7 centros que hacen cirugía cardíaca para 60 millones de habitantes, por lo tanto es otra historia, ¿no? Y ellos los concentran y como tienen esta acreditación de centros de referencia, pueden poner los más meses en pacientes cardiópatas sin ningún problema. Allá no les importa. Veo aquí que hay una pregunta de Alejandro para mí. Que Alejandro, te animo a que me la hagas en directo, que es mucho más fácil, mucho más bonito que leerla yo. ¿Cómo lo ves? Sí, yo Hola, mientras Alejandro. Alex, Sí, estoy por aquí. decirte una cosa que hay experiencia en más de 5 dosis. Las hemos puesto otros años y no creo que la ficha técnica sea un problema, Fernando. O sea, quiero decir que estamos en una situación especial y creo que hay que tener esa flexibilidad clara a la hora de utilizar el recurso que tenemos. Hay un dato que es muy complejo, que es el número de pacientes. A mí me gustaría también saber el número de pacientes que siguen ingresando en las UCIs pediátricas, porque tenemos la impresión, o sea, estamos hablando de primaria, hospitalizaciones, pero el tercer punto fundamental es las UCIs pediátricas. Yo creo que además nuestra idiosincrasia, insistir mucho en que esto no lo entiendes en muchos países, que usamos UCIs mixtas en las que en la cama A está el cardiópata operado y en la cama B está el paciente con VRS intervenido, con VRS ingresado grave. Es peculiar, ¿eh? Porque cuando tú hablas de otros centros, o el modelo inglés, donde hay UCIs cardiológicas, el americano, donde el paciente cardiópata grave está ingresado esperando un trasplante en una unidad específica, VRS circula, por supuesto, pero mucho menos. Entonces yo creo que nuestro país, si hablamos de datos, a mí me gustaría también seguir teniendo también esa centinela en las UCIs pediátricas, que quizá podíamos... Bueno, sí, es que si tuvieses un seguimiento a tiempo real de los pacientes, si esos mismos datos estuvieran desglosados por diagnóstico principal de paciente, pues no tendríamos este problema, porque podrías decir, mira, estamos teniendo un pico, ¿eh? Y es una cosa que ahora mismo no sabemos. Están muy bien los registros a tiempo real desde el punto de vista de planificación sanitaria, pero no desde el punto de vista de atención a nuestros pacientes específicamente, ¿no? Pero la impresión, y quizás sea, insisto, tendríamos que tener el dato, es que hemos tenido más gravedad de pacientes, es decir, más ingresos hospitalarios, por lo menos por la situación de hospitales bloqueados, y más ingresos en UCI pediátrica, que disminuyeron hace unas semanas, pero hay un pequeño repunte de nuevo. Volvemos a tener pacientes, por lo menos en nuestro medio, con ingresados ahí. Por tanto, yo creo que podemos seguir. Perdonar, Alex. Sí, no sé si me oís. Perfectamente. Sí, bien. ¿Quieres poner la cámara? Si puedo, espérate. Es que no sé si la tengo. No me da la opción de activarlo. Le doy un micro y... Alex es fellow bueno. en nuestro hospital. Está haciendo cardiología pediátrica su segundo año en el Creu Marañón. Sí, pero no puedo, creo que no puedo activar la cámara, me parece, no lo sé. ¿Unirse como panelista? No lo sé. Creo que si no eres panelista no te dejan poner la cámara. Ah, sí, muy Sí, ahí bien, está. qué bien, te han dado permiso, perfecto, bienvenido al panelista, muy bien. Ahora. Sí, pues nada, me pareció interesante lo que, bueno, enhorabuena, que estaba leyendo, escuchando la ponencia y el registro de arritmias, que es algo que también me gusta y pues que me encargo de la parte del palivizumab en nuestro hospital, pues me ha parecido interesante. Digo, la parte retrospectiva, pues me imagino que pues con los sesgos inherentes a cualquier estudio de este tipo, y la prospectiva, no lo sé si te refieres a todos los pacientes con VRS cardiópatas o no, si es mediante telemetría, el tiempo de ingreso, el momento agudo o también de cara a medio y largo plazo, porque he visto que las recurrencias, si es interesante un Holter o en pacientes en seguimiento a las conductas de cardio en general. No sé lo que tenéis, pero bueno, por conocerlo.
Mira, el retrospectivo es fácil y con Constancia hablamos hace 15 días de esto porque es un dato relevante. A día de hoy no sabemos ni si los pacientes con VRS, no sabemos cuántos pacientes que ingresan por VRS te hacen arritmias. La mayoría de nosotros, los pacientes que ingresan en la planta de hospitalización de cualquier hospital no tienen monitorización continua, por tanto pueden hacer arritmias o no, pero no lo sabemos, ¿vale? Lo que sí podemos saber es aquellas arritmias que han tenido alguna necesidad de atención, ya sea por un cardiólogo o por una unidad de intensivos específicamente por este nivel. Por tanto, aunque serán datos incompletos, lo que nosotros estamos mirando es de todos los pacientes que se han ingresado en la campaña 22-23 de Vallebrón, ¿cuántos salen con un diagnóstico de una arritmia por el motivo que sea? Esto será una infravaloración de los pacientes seguros, pero al menos lo que nos dará es información de cuántos diagnósticos de un paciente con arritmia ha tenido un paciente que ingrese por VRS. Esto ya será útil y luego de aquí ya miraremos cuántas son reales, cuántas no, cuántas son graves, cuántas no y podremos tomar decisiones en este sentido, ¿no? Porque a día de hoy a nadie se le escapa que los pacientes van a la UCI, pero otro día nos pasó una cosa muy interesante en el hospital. Un paciente ingresó con una infección por un VRS, una paciente ingresó de otro hospital con infección por VRS, pero además tiene una taquicardia supraventricular, ¿vale? ¿Qué es el huevo o la gallina? No tengo ni idea, ¿no? Pero lo que está claro es que en el hospital hay a las UCIs pediátricas, cuando crecen, cuando hemos tenido que hacer este incremento de dotación de camas, de pasar ya tenemos 28 camas, de la UCI, perfecto, muy bien, pues tenemos un sistema, sabéis, en Vallebrón tenemos un sistema de telemetría informatizado que se puede hacer desde remoto, yo los veo desde casa, desde Londres, desde donde tú quieras. Vale, perfecto, esto es fantástico, pero cuando hacemos estos ejercicios de incremento de pacientes, como este incremento está destinado a pacientes que son con infecciones respiratorias, no está previsto que se volquen de forma automática en las centrales de monitorización, porque las centrales de monitorización van con licencias específicas. ¿Ya? Por tanto, esta paciente, que era una paciente con infección de VRS, que terminó siendo una paciente cardiopata, taquicardias, pues esta no la teníamos en la central de monitorización. Por tanto, yo estaba en mi casa como loco intentando ver los registros y no podía verlos, ¿no? Por lo tanto, hay toda una cuestión de monitorización y de diseño de la atención de los pacientes que ahora mismo no se pueden tomar decisiones porque no tenemos los datos. Por lo tanto, esta es la parte retrospectiva. La parte prospectiva que tengo intención de hacer tiene dos componentes, ¿no? Tiene el componente de uno, que el denominador sea pacientes ya en seguimiento por una arritmia, de cuántos de estos tienen infecciones y además cuántos tienen recurrencias. Esto es una parte, que esta vamos a tener que hacerla todos, ¿eh? Y cuando me has dicho aquí que para hacerlo un protocolo tal y cual, esto va a ser nacional, no lo va a hacer Vallebrón. Hay que trabajar para que esto sea una cosa positiva y una rama que podamos participar varias personas y tendremos muchos meses para prepararlo, que ya está bien, ¿vale? Y la otra tiene el sentido de si hay alguien que pueda recoger y quiera participar para poder replicar lo que estamos haciendo nosotros, que es simplemente coger con un análisis de MBD o con un análisis de códigos específicos de cuántas infecciones VRS has tenido, cuántas arritmias has presentado. Si esto conseguimos que participen no solo Vallebrón, sino más de un centro, va a ser extremadamente útil. Piensa que la información que tenemos de esto en arritmias es un cero como una catedral, ¿eh? Sabemos algunas cosas de los CIVIC, pero nada más, ¿no? Y no de forma específica. Ya te digo, cuando haces un research en PubMed de VRS y arritmias, te sale un Journal of Pediatrics del 94. Por tanto, yo creo que aquí tenemos campo por recorrer y tú no ves la mirada de tu jefe, pero ahora mismo te acaban de nominar como colaborador en este aspecto de como hospital. No, hombre, cuando he preguntado ya me lo esperaba. No, pero es verdad que es algo, hombre, un journal, datos locales y con el volumen que tenemos, pues hombre, es interesante. Es una parte que me gusta bastante en el tema de la tecnología. Así que... Has sido nominado, Alex. Felicidades. Muy bien, pues gracias, Alex. Bueno, pues muchas gracias, Ferran. Muchas gracias a los dos. Bueno, a ver si se animan los participantes, que vemos ahí que hay 44 y seguro que tenéis comentarios, sugerencias, pensar en voz alta. Mientras, si no, voy a preguntarle a Fernando, le devuelvo un poco la pelota. ¿Tú crees que a nivel local, estratégicamente, cómo podremos trabajar o cuál es la situación en la que habéis quedado con vuestros farmacéuticos, gestores, etcétera?
a la hora de contestarles que nos íbamos a reunir próximamente y que vamos a tomar decisiones conjuntas, que yo creo que eso le da mucha potencia, ¿no? Sí, nosotros lo que quedamos para empezar la profilaxis fue lo del 2 semanas consecutivas del 5%, por encima del 5% para iniciar profilaxis, y en principio es un poco el criterio que también habíamos planteado para retirarlo. Los datos nosotros esta semana, por ejemplo, estamos en un 4,9, estamos acabando todavía un poco la quinta dosis, ¿no? En los últimos grupos. Esta semana estamos en un 4,9, la semana pasada no hubo ningún aislamiento, tampoco una semana concreto de ese 0, no, yo creo que nos tiene que hacer pensar, pero a mí ahora lo que más me ha hecho pensar, por ejemplo, han sido los datos de la curva que ha presentado Ferran, ¿no? Que es, oye, parece que esto está acabando, yo la impresión, la urgencia evidentemente está volviendo a subir, la impresión que tenía un poco de circulación era que estaba empezando a otra vez la gripe, ¿no? Hubo un pico de gripe A en septiembre o así, bastante gripe A previo al VRS, lo cual ya también era raro, ¿no? Un pico de gripe antes del VRS, pero ahora parecía que estaba empezando el pico convencional de gripe que sigue tradicionalmente al VRS con más gripe B, pero ojo porque si el VRS sigue circulando, yo creo que hay que ser muy cauto. Yo también tengo la impresión que hace unos años el servicio de farmacia y la dirección médica fueron muy rigurosos con nosotros, muy estrictos en cuanto a indicaciones. Yo recuerdo haber tenido que ir a un comité con dirección médica y servicio de farmacia para cada uno de los pacientes que se trataba fuera de ficha técnica, para cada uno, ¿eh? Y ahora no, sí que tenemos que hacer nuestros trámites correspondientes, justificarlo, pero bueno, no deja de ser un escrito y yo creo que cuando las cosas se hacen de manera más o menos razonable y con un sentido proporcional, pues lo normal es que nadie cuestione lo que al final no deja de ser una decisión clínica, ¿no? sobre un paciente, como bien dices tú. Yo ya lo he contado alguna vez, que el tema de lo de la ficha técnica enseguida te lo sacan, ¿no? Y yo cuando iba a hablar con farmacia y te hablaban de la ficha técnica, decía, si lo que quieres es ficha técnica, ponemos a todos los menores de 35 semanas y podemos hacerlo con ficha técnica, y con criterio clínico no lo hacemos, ¿no? Utilizamos solo pacientes con factores de riesgo, etcétera. Entonces, si utilizamos un criterio clínico para restringir lo que está en ficha técnica, también permítenos que tengamos el mismo criterio para poder ampliar a determinados pacientes, que al fin y al cabo son pacientes pues especiales, ¿no? Y excepcionales. Muy bien, muchas gracias, Fernando. Tenemos a Daniel Echeverría, que es compañero ecuatoriano, pero que ahora mismo está en Oporto. Daniel, cuando quieras. Hola Constancia, hola Ferran, hola Fernando, qué gusto Hola. saludarles. Pues nada, mi experiencia en el Gregorio Marañón pues da mucho la idea de aquí de Europa, y es verdad que ahora vivo aquí en Oporto, pero yo tengo mucha conexión con lo que es Latinoamérica y la implantación de todos estos programas que ya están muy desarrollados aquí. Entonces un poco la pregunta va, y me ha gustado mucho esto de la epidemiología en vivo, es decir, seguir registrando los datos mientras van apareciendo y no tener que ir a los datos del año pasado, de hace 10 años, que se van perdiendo. Entonces la pregunta un poco va, ¿a quién tengo que presionar para que pueda generarse estos datos en vivo? Yo sé que es una colaboración de muchas personas y que depende de varias personas, pero tiene que empezar por alguien. Y desde la experiencia que tiene, especialmente Ferran, del estudio que está mostrando, ¿quién es el que determina o esta presión de obtener los datos y poder hacer que los datos se sigan controlando en vivo? Porque eso sería muy interesante desde el punto de vista latino, desde el punto de vista del hospital en el que yo trabajaba en Quito, que podamos tener esa información en vivo y no simplemente saber lo que pasó antes, ya cuando es muy tarde, ya cuando no, pues ya pasó lo que pasó. Entonces, un poco adelantarnos y hacer este cuadro de previsión de lo que podría pasar en los próximos meses. Esa es un poco la pregunta.
Yo, si me dejáis que conteste, tengo que decirte que nosotros nos hemos vuelto mejores a esto después de pasar una pandemia de COVID. No te pienses que somos unos auténticos cracks con esto desde hace mucho tiempo, porque claramente no lo somos. Yo creo que esto no viene de los cardiólogos pediátricos, Daniel, esto viene de los centros de vigilancia epidemiológica que tienen que ver con las infecciones respiratorias y de los departamentos de salud. Por tanto, esto tú puedes ir como cardiólogo pediátrico a decir, escucha, yo estaré totalmente a favor de esto, pero quien genera esto o quien ha hecho esto posible han sido los centros de controles de enfermedades públicas, las enfermedades de afectación de salud pública de los diferentes, en este caso de las diferentes comunidades autónomas que sabes que tienen la distribución de la asignación del presupuesto de sanidad está dividido en España, es decir, hay un Ministerio de Sanidad, pero cada comunidad autónoma tiene lo suyo. Y esto se ha puesto en marcha gracias a redes de colaboración entre infectólogos y responsables de salud pública. Esta es tu target, es quién es el responsable de salud pública de Quito. Pues este. Sí, los centros de vigilancia estaban claramente desarrollados para gripe, yo creo que de forma generalizada, y eran claramente deficientes para todos los demás, ¿no? Yo creo que desde el mundo en general de la pediatría, como dice Ferran, no solo de la cardiología pediátrica, se venía insistiendo en que había que rastrear, que si ya tenías un sistema bien preparado para rastrear gripe, había que rastrear también VRS. Y vino el COVID y entonces, claro, había que buscar el COVID y se ha utilizado un poco la misma sistemática, ¿no? Aparte de que luego se hayan podido incorporar miles y miles de datos de los que se han yo creo que ¿no? el músculo, perdón, el músculo para hacer esto es importante, implica que tienes que cambiar muchas cosas, porque para hacer muestreos de muestras de infecciones respiratorias, piensa que en Cataluña, cuando miramos esto, lo que hay aquí en Cataluña, se hacen entre 500 y 600 pruebas aleatorias de pacientes que vienen por infección respiratoria, en las que se mide PCRs específicas de estos 4 virus. Y esto es aleatorio. ¿no? Por tanto, esto implica un músculo muy grande detrás que se permite saber esto, y esto lo tiene que liderar médicos responsables de salud pública. Muchas gracias. Muchas gracias. Nada, un abrazo, Daniel. Tenemos a María Clara, que también la invitamos a que se conecte en directo. No sé si puede hacerlo y si no le respondemos. María Clara Escobar. Hola María Clara, ¿qué tal? Hola, voy en el coche, perdón. Por eso hice la pregunta así, que tengo que recoger a mis hijos. Nada, pues perdona tú, no te queríamos poner en peligro, ¿eh? Queremos ver la en este cámara, momento queremos estoy ver la aparcada. cámara entonces. Queremos No, ver no, la bueno. cámara entonces. Hemos visto tu pregunta, pero si quieres planteárnosla para todos. Bueno, cuando estuvimos en octubre en el Congreso, yo ya hice más o menos esta misma pregunta, pero quisiera ver si tienen algún otro comentario acerca de los pacientes que los tenemos en profilaxis, pero que llevan, digamos, una dosis o así, y les da bronquiolitis por VRS. ¿Qué hacemos? ¿Los sacamos de la lista? ¿Les seguimos poniendo la profilaxis? Te voy a Dime, poner dime. te vuelvo a poner la diapositiva de Las Palmas porque la tenía preparada. Este es un tema recurrente, igual que hemos hablado, yo creo que en el listado que hice, que abierto a discusión, yo creo que este concepto contrario de si alguien pasa la infección, pues ya está protegido, ¿verdad? No es correcto. Voy a compartir la pantalla y os voy a volver a enseñar a los que estuvisteis en Las Palmas o a los que no, esta diapositiva. En Alberta, en Estados Unidos, incluyendo niños menores de 5 años, tienen una tasa de reingreso del 6,5%, y la mayor parte de ellos se producen en el mes siguiente. Y el factor de riesgo fundamental es ser cardiópata congénito. Nosotros en los estudios CIVIC teníamos lo mismo, un 6% de reingreso. Y esto va también de lo que hablábamos antes, del músculo. Voy a dejar de compartir, cuando hacemos
genómica, el virus tiene 2 variantes y están co-circulando en muchas ocasiones. No hemos llegado a ese detalle, ¿no? Pero insistir en que si un paciente ha tenido una infección por VRS y está en mitad de la estación, tiene que seguir en profilaxis. Yo diría más aún, y me gustaría saber, ese subgrupo de pacientes que reingresas tantas veces, pues insistir en todos los otros factores de riesgo, qué tipo de cardiopatía tiene, qué edad tiene, cuántos viven en su casa, si las medidas de higiene no son suficientes. Yo insistiría en que ese paciente o que ese factor, el haber tenido una infección, por ejemplo, en la diapositiva que hacía yo de propuesta, ¿no? De pacientes de mucho mayor riesgo, eso no es o sea, no te baja el riesgo, con lo cual tenemos que seguir muy pendientes, ¿no? Y los pacientes que ingresan en los hospitales incluidos. Yo también creo que deben seguirse, que debe seguirse con la profilaxis, aunque ese es un asunto también que a veces cuesta. Ya sabes que las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría del 2014, creo que son, decía que había que excluir a estos pacientes y discontinuar, ¿no? La profilaxis, pero está claro, hay distintos aspectos, ¿no? Sabemos que la inmunidad es incompleta. La inmunidad humoral que genera el VRS es incompleta. Sabemos que hay distintos tipos, ¿no? de VRS, con lo cual el infectarte con uno no te evita que puedas infectarte con otro serotipo. Como digo, esa inmunidad humoral es completa. No sabemos en estudios que se han realizado, no sabemos cuál es el nivel protector de anticuerpos que podría evitar esa reinfección, y sin embargo las reinfecciones están frecuentemente documentadas. Yo no he encontrado ningún trabajo en concreto en población con cardiopatía, pero están documentadas en población general. Las reinfecciones a lo largo, no solo en niños, a lo largo de la vida por VRS, con lo cual yo creo que la posibilidad de reinfección es clara y que por tanto el paciente de riesgo lo sigue siendo. Muy bien, muchas gracias. Adiós, que vaya bien con los peques. Vale, gracias, chao. Gracias. Por otra idea que me daba cuenta ahora al hablar de lo de la reinfección, ¿no? En otras edades, con el tema de la vigilancia epidemiológica, es posible que un factor que podrías buscar, ¿no? Para intentar favorecer que se pusiera en marcha la vigilancia epidemiológica para VRS es que siempre hemos sabido y siempre que el VRS también producía mucha patología al final de la vida en pacientes ancianos, ¿no? Pero no se buscaba, no se aislaba mucho porque no se buscaba sistemáticamente, como hablo, igual que con la vigilancia epidemiológica, se buscaba mucho gripe, pero no se buscaban tanto otros virus respiratorios. Al hacer ahora muchas veces PCR sistemática, ¿no? De un montón de virus respiratorios, las plantas de medicina interna han estado también llenas de pacientes ancianos con VRS y siempre la población adulta tiene mucho más peso en la toma de decisiones de la que, por desgracia, tenemos a veces los pediatras. Entonces, al ver que realmente es una causa importante de patología en el paciente adulto y haberlo podido documentar con tantos test virológicos, ¿no? que se han hecho, pues bueno, es una vía un poco para intentar que viendo estos resultados, pues se intente buscar, aunque no sea por nuestros pacientes. Sí, y otro dato microbiológico muy importante es que VRS es un virus que se asocia a muchas coinfecciones. Ya lo habíamos evidenciado también en los datos del CIVIC, ¿no? Era un virus que era el que con más frecuencia se encontraba en otro tipo de infecciones, porque estudiamos las infecciones respiratorias agudas de todo tipo, ¿no? Las bacterianas, etcétera. Con Haemophilus, por ejemplo, había una relación clara y ahora hay una clara relación con otros virus.
otro avance también fundamental que es algo de, bueno, pues que vemos en las farmacias, es que tú vas a comprarte un test ahora del COVID, ¿no? Porque estás acatarrado y te venden el test con los tres virus, ¿no? Te puedes hacer COVID, gripe y VRS en tu casa, ¿no? Entonces ese es otro de los grandes avances que tenemos y posiblemente hay una parte de la población que se autochequea y que bueno, pues estas fórmulas que tenemos de vigilancia son fantásticas, pero posiblemente son la punta del iceberg solamente, ¿no? Y puede que el virus esté circulando por ahí y que tengamos esos test a pie de casa casi, pues son bastante interesantes a la hora de tomar decisiones, ¿no? No sé si los participantes se animan a comentar, bueno, sobre todo porque nuestra idea es si las medidas que hemos propuesto y el grupo de pacientes de riesgo, si no, quería saber vuestro feedback para poner, repasar un poquito la propuesta que he hecho. Nuestra idea es sacar una nota para que desde la sociedad pues haya un posicionamiento y que todos aquellos que crean adecuado seguir esas recomendaciones, digamos que extras o en este periodo extraordinario, pues las puedan tener para basarlas no en algo, insistir en lo mismo, en que todos juntos podemos tomar decisiones. Yo en cuanto a la epidemiología en cada uno de los territorios o regional me parece muy importante tenerla y posiblemente haya territorios más aislados, pero también hay que tener el concepto de que estamos abiertos y de que la circulación de personas es frecuente y cuando empieza por un lado, pues sigue en otro. A lo mejor territorios como Canarias, que están más aislados, pues tienen otro tipo de epidemiología, ¿no? O de clima, ¿no? Aún. Pero bueno, no sé qué pensáis ¿Queréis os vuelvo a poner la diapositiva? Invito a los participantes también a que se animen a decir si faltan o si dejarían ese grupo de pacientes. Voy a compartir la pantalla. Ferran. Sí, sí. Perfecto, totalmente de acuerdo con esto. Yo creo que son... No sé si veis. Sí. Esto es un poquito más difícil. Lo de las malas Sí, condiciones sociosanitarias es un poco difícil, pero hay un pero subgrupo de pacientes con problemas muy potentes. Todos sabemos que son, pues eso, familias con muchos hijos pequeños que viven en condiciones a veces, bueno, quizá ese dato nosotros lo tenemos, ¿no? Pero pues a lo mejor hay que ayudarse de los trabajadores sociales o de nuestras enfermeras, ¿no? Que conocen a veces situaciones sí. extremas y que tampoco, bueno, afortunadamente no son muchos, pero como visteis también y lo hablábamos en Canarias y lo hemos revisado en estudios canadienses que no, bueno, que es un Son muy país parecidos a muy los nuestros. avanzado, identificaban este grupo de pacientes también como factores de riesgo y los demás son factores clásicos o que en los estudios CIVIC nos han salido como factores de riesgo claros, ¿no? La otra Yo cuestión creo que es... estas son de consenso estas, ¿no? Yo creo que aquí no hay ninguna que sea, digamos, Sí. especialmente controvertida, ¿no? Las veo perfectas. Sí, como dice Constancio, el tema de las condiciones, ¿no? Sociosanitarias o socioeconómicas siempre es un poco más difícil de etiquetar, ¿no? Y el tema de los hermanos, que sería otro de los aspectos, pues bueno, por ejemplo, la Sociedad Española de Neonatología lo considera como un criterio de riesgo, ¿no? Para los menores de 35 semanas. Ha sido uno de los factores más claramente relacionados con la infección por VRS en los datos del CIVIC, en los datos del FLIP y los estudios del grupo IRIS también en neonatología, o sea que es un factor de riesgo que yo creo que está fuera de toda duda.
No sé si alguien más de la audiencia tiene algún comentario en estas recomendaciones, pero creo que las veo, yo al menos personalmente las veo muy coherentes y muy fáciles de defender en cualquier, como dice esto Fernando, en cualquier comité de asignación de palivizumab que alguien de nosotros esté, pues creo que esto puede dar soporte y ayuda a la hora de poder asegurar que estos pacientes reciben la dosis que necesitan. ¿Y el hasta cuándo, Fernando, por ejemplo, tú pondrías una cifra hasta que no tengamos 2 semanas consecutivas por debajo del 5? Pues Es decir, que esto hay que concretarlo también. O sea, que decir, si somos capaces también de dar los números, quiero decir, nos gustan mucho, ¿no? Aunque luego haya que ser flexible, ¿no? Yo el problema que tenemos es si nos ocurre ese pico de que esa PIP inadvertida, ¿no? Hablando en términos de intensivista, ¿no? Quiere decir que no consigamos estamos aquí haciendo un poco... Yo creo que ese criterio en principio debería ser un criterio válido, pero es una opinión personal. Eso es difícil argumentarlo con evidencia, ¿no? Creo que 2 semanas es poco tiempo. Creo que el criterio de estamos por debajo del 5%, eso es que está circulando poco, me parece adecuado como para poder suspenderlo. Pero creo que 2 semanas me parece poco porque dejas muy poco margen a que se reactive, ¿no? Hombre, tenemos un margen siempre del mes, es decir, si somos capaces de seleccionar este grupo de pacientes del que hemos hablado, ¿no? Ponerles su dosis ahora, ¿no? Les vamos a cubrir durante todo el mes de marzo, pues a lo mejor entre 2 y 4 semanas, pues a lo mejor puedes poner 3, ¿no? Que es como un criterio como intermedio, ¿no? Tampoco estamos ahí, ¿no? Si durante 3 En 3 semanas veremos, yo creo que en consecutivas... 3 semanas, aquellos que tenemos monitorización semanal, sabremos ver si eso es un pico de una semana o un pico que se sostiene, ¿no? Si hay otra nueva ola. Por tanto, con 3 semanas estoy de acuerdo contigo que puede ser que siga subiendo o que haga una especie de M mellada, ¿no? Que haga un bloqueo de rama izquierda ahí tonto, que parece que sube, luego baja y luego vuelve a subir. Pero con 3 semanas creo que tendrás información relevante. A mí me parece sensato esto. Y a lo mejor la otra cuestión es, ¿y si se mantiene esto y no hay 0 y llegamos al mes de X? Pues a lo mejor habrá que reunirse y volver a repensar estas estrategias, incluso compartirlas pues, con nuestros colegas neonatólogos, etcétera, ¿no? Porque quizá tengamos Luego un tendremos escenario trabajo, muy tendremos mucho diferente. trabajo, porque luego dejaremos de tener excepcionalidad y esto va a ser un problema. No, sobre todo es que nos convertiremos un poco en lo que hablábamos, ¿no? Antes, pues... Daniel era, ¿no? Daniel, que viene del En Ecuador, Quito. un sitio intertropical que tienen, ha sido su historia, ¿no? Que decir, no hay picos, siguen al paciente, ¿no? Entonces, pero eso sí que cambia el paradigma, entonces tendríamos que darle una vuelta enorme a todas nuestras Claro. revisiones. Pero creo que Combinar... no estamos en esta fase aún, ¿no? No, Todavía no, pero pero con lo si que se comentaba mezclan... Ferran, con Nirsevimab es posible que se modifique claramente la estacionalidad del VRS. Lo que pasa es que ahora mismo sí que son todo incógnitas, ¿no? No sabemos, es posible que ya esté en el mercado para la estación 23-24, habría que verlo, en qué condiciones, cómo se va a administrar, si va a ser en maternidades, en primaria, a nivel hospitalario. Hay un previo a eso, Fernando. Yo insisto en que ojalá y tengamos más herramientas, pero hay un previo y es que no está publicado la eficacia en cardiópatas. Sí, hay Hay que un decir trabajo, ¿no? que Hay un trabajo que compara con palivizumab de pero que el ensayo el ensayo. clínico está, No, hemos trabajado nosotros y hemos sí, sí, participado sí. con algún paciente ahí, está la parte de seguridad, pero no está todavía la eficacia, con lo cual tenemos que estar, quiero decir que esto deberemos reflexionarlo cuando la eficacia Cuando esté salga. demostrada, Sí. ¿no? Porque, Y y no mientras solo eso, tanto, yo personalmente pienso que es probable que Nirsevimab se indique para profilaxis general de VRS en población sana. Y no sé si conocéis algún trabajo de administración
de palivizumab en pacientes que han recibido nirsevimab. Es decir, si se pone a todos los pacientes y se mantiene palivizumab para pacientes de riesgo, al paciente cardiópata se le va a poner nirsevimab en Y su palivizumab, de salud uf. cuando le toque por su Esa- fecha de nacimiento y luego vamos a mantener profilaxis con palivizumab. Esa discusión está pendiente, es decir, no tenemos a día de hoy datos. Yo creo que se ha adelantado la Comité de Vacunas y Profilaxis español, que además ha sido, y todos lo conocéis, muy precoz, ¿no? Su recomendación en población general, y yo creo que queda un tema, insisto, fundamental en el ámbito que nos atañe, y es la eficacia, cuál es la tasa de reducción de hospitalizaciones, que ha sido el parámetro que hemos utilizado siempre, 46% en el estudio de Feltes, en el ensayo, en el mundo real, aquí el CIVIC, que es un dato pues más del 50%. Bueno, ese es un dato que tenemos que esperar. La otra parte es obvia, si tú encima lo consigues con una dosis cada 6 meses, pero luego está toda la logística, porque la logística es compleja y prueba de ello es que tardamos unos años en organizarla y en el mundo la logística es compleja, ¿no? Este uso ámbito hospitalario, va a ser de ámbito en el centro de salud. Yo creo que ahí se han adelantado un poco porque yo entiendo, ¿no? Que posiblemente haya que hacerlo en el centro de salud, pero van a tener mucho trabajo, ¿eh? Y va a haber que trabajar mucho en toda la logística y en las circunstancias en las que está la primaria a día de hoy, conseguir llegar a toda la población va a ser difícil. Y segunda parte, los que estamos preocupados en los subgrupos de riesgo, Perdemos el control de la algo información. tendremos que decir, ¿no? Y yo creo que ahí también hay que hacer hay que trabajar con la AEP y el Comité de Vacunas y Profilaxis para seguir contando con el expertise que tenemos en nuestras sociedades, en cardio, en neo, etcétera, ¿no? Para combinar estas logísticas. Y yo supongo que pasaremos un periodo transitorio en el que habrá que mantener bueno, pues ciertas logísticas juntos, pero yo creo que está y que no vamos a ser únicos en el mundo. Quiero decir que este problema se repetirá en todos sitios y tendremos que ver modelos que se acerquen al nuestro, ¿no? Pero bueno, yo creo que de momento tenemos que seguir ahí reforzando palivizumab porque es muy fácil sino decir, bueno, pues vamos a esperar a que venga esto en septiembre y ya está todo el problema resuelto, ¿eh? Yo creo que estamos en un momento clave de eso, de epidemiología extraña. No sé si vamos a seguir teniendo picos más bases altas, tipo no estacionalidad, y tendremos que ir tomando decisiones, insisto, lo más basados en los datos que tengamos, que afortunadamente tenemos más datos que hace un tiempo, y a lo mejor hay que volver a reunirnos en un par de meses y ver cómo se afronta el verano, ¿no? Y dónde estamos. Yo, para cambiar un poco de tercio con Ferran y aclarar un poquito más, yo creo que la propuesta que tú estás haciendo en el ámbito de las arritmias nos fue muy difícil. Sabes que uno de los últimos estudios CIVIC, ¿no? Intentamos ver esta parte de la recomendación, que éramos un poco únicos en el mundo, ¿no? Prevenir las infecciones por VRS en pacientes con arritmias de alto riesgo, es decir, el que nos preocupa muchísimo, menor de 2 años, paciente que tiene muchos fármacos, que hacer un estudio electrofisiológico no está indicado, esperas ahí y es el lactante que te preocupa muchísimo, incluso en otros síndromes, ¿no? Que sabemos todos que son el trigger, las arritmias severas de cuando tienes una infección. O al revés, cuando estás tomando fármacos tipo beta bloqueantes y el paciente que ya sabemos que en la bronquiolitis no se da Ventolin, pero se da Ventolin y el paciente luego tiene 190 latidos y ya no sabes si eso era una taquicardia o hace una taquicardia supra. Bueno, yo creo que es uno de los ámbitos más interesantes en los que podemos aportar cosas. No llegamos a quizá posiblemente por el diseño del estudio previo, etcétera, pero insisto en que es una iniciativa fantástica y que invito a que la desarrolléis. Pero la otra visión que has dado al retrospectivo me parece muy interesante, porque también hay afectación directa del VRS
sobre el tejido de conducción, incluso sobre el miocardio, que a mí me parecería otra de las Miocarditis, ¿no? iniciativas de miocarditis o cuadros inflamatorios asociados a miopericarditis, ¿no? A VRS. Nosotros intentaremos, digamos, la parte inicial que hemos puesto en marcha es una fase muy fácil de un retrospectivo de diagnósticos CMD. Me explico, es de que no vamos a hacerlo esto porque es la única forma de tenerlo controlado, dado que es posible que se nos escapen pacientes, pero a menos de aquellos pacientes que han requerido una hospitalización en la que se haya llegado a un diagnóstico de un problema cardiológico relacionado con enfermedad del corazón o con arritmias, los tendremos etiquetados. Por tanto, empezaremos por aquí, ¿sabes? Y os enseñaremos los resultados y podemos intentar replicar, a ver, mira, esto va en la línea recojo el guante, es decir, ¿no? Registros nacionales de enfermedades en el corazón de los pacientes que traemos. Esto tiene que ver con acreditaciones de SUR, justo con los hospitales que estamos en esta fase, acabamos de pasar la fase de acreditación, donde cada vez es más estricto y cada vez es más importante y destinamos más horas a la hora de poder reportar estos datos en el ministerio. Pues esto, como los criterios son así de estrictos, los hospitales que tengan acceso de cardiología pediátrica, cardiopatías congénitas, tienen que tener un registro de los pacientes que llevan con estas enfermedades, por tanto se podrá recoger información. Por tanto, aquí quizá, Constancio, podremos sacarle jugo. No es algo que podremos ir trabajando juntos, creo. Incluso ya sabéis que tenemos ahí iniciativas y de contacto con Latinoamérica. Hemos trabajado y, por supuesto, todas estas iniciativas, a veces si o si pensamos que nos va a costar, o sea, por supuesto que hay que hacerlo a nivel nacional y hacer un pilotaje ahí, pero si queréis podemos ampliar y conseguir Ns muchísimo más grandes y posiblemente acabemos teniendo datos más interesantes, ¿no? Que yo creo que es la base de... Y eso, pues, con Astra, que igual insisto en su apoyo siempre en esta nueva etapa, ¿no? Aunque ya llevamos un tiempo trabajando con ellos a hacer este tipo de actividades relacionadas con VRS y a apoyarnos en este tipo de iniciativas. O sea que, y por supuesto, en nombre de la sociedad, y está aquí Fernando además, el grupo de trabajo de cardiología clínica, ¿no? Muy interesado en desarrollar todo este tipo de estudios que para eso estamos, ¿no? Bueno, no sé si se anima alguien más a hacer alguna pregunta entre los participantes. ¿Algún comentario entre los panelistas? Si no, yo creo que son las 5:30. Yo creo que ha quedado enhorabuena por la concreción. Yo creo que hemos centrado el tema y nada, como os he dicho, si os parece, haremos una nota que publicaremos en la web y que estará a disposición de todos aquellos que quieran tenerla en cuenta y que puedan tenerla de base para comentar en su hospital esta estrategia. Muy bien. Bueno, Pues muchísimas gracias a por todos. vuestra presencia y nada, un placer como siempre compartir un rato entre amigos. Nada, pues muchas gracias a todos los participantes y a AM Conference ahí, que nos ha dado el apoyo logístico y a Astra, como he dicho, por su apoyo en todo este tipo de actividades. Muchas gracias. Buenas tardes. Chao. Chao. Adiós.